paralelo a la aceleración, ¿no? Porque la aceleración se define en base a la variación de la velocidad. El inciso D era la respuesta, ¿no? En el 2, si una partícula se mueve en una trayectoria curvilínea, ¿no?, ¿se puede afirmar que su rapidez debe ser constante? No, ¿no? No nos dicen si su aceleración tangencial es cero, ¿no? Entonces, no podemos decir que debe ser constante. El caso general hay que considerar, ¿no?, que tiene aceleración tangencial y tiene aceleración normal. El módulo de su aceleración es constante, no es constante, no va a ir cambiando, ¿no? La trayectoria es curvilínea. ¿La partícula solo tiene aceleración normal? No, ¿no? Es general, les dije, ¿no? Tiene las dos aceleraciones, tangencial y normal. ¿Su radio de curvatura es variable? Sí, ¿no? En cada instante va a ir cambiando su radio de curvatura, ¿no? Está en una trayectoria curvilínea. La respuesta era D. Este otro, el que era el más fácil, un regalo, ¿no? Dice, si un objeto se mueve hacia la derecha con una rapidez constante de 6 metros por segundo, entonces el objeto, ya es fácil darse cuenta, ¿no? Por cada segundo recorre 6 metros. La respuesta es D, ¿no? No puede ser esto que aumente su rapidez, ¿no? O que disminuya, o que no se mueva, ¿no? Entonces, fácil era esto, ¿no? Por cada segundo avanza 6 metros. D también la respuesta. ¿En qué casos la aceleración y la velocidad tienen igual dirección? Solo en el movimiento rectilíneo, ¿no? Pueden estar ambos hacia la derecha, ¿no? Moviéndose hacia la derecha en línea recta. Su velocidad a la derecha, su aceleración también hacia la derecha. No puede ser en el parabólico ni en el circular, ¿no? Ninguno de los anteriores tampoco, ¿no? El inciso A era la respuesta. Luego el 5, dice el producto escalar entre la velocidad y aceleración, ¿no? En un movimiento curvilíneo desacelerado, dice, ¿no? O sea, es un movimiento curvilíneo, pero que está desacelerando, ¿no? La aceleración tangencial en módulo es negativo. En el plano XY es igual. Cuando aceleraba, ¿qué les dije? Que el ángulo entre la velocidad y la aceleración era menor a 90 grados, ¿no? Y cuando estaba desacelerando, la aceleración o el ángulo entre la velocidad y la aceleración era mayor a 90. Y si es mayor a 90, 120, qué sé yo, cualquier valor negativo nos va a salir, ¿no? Coseno de un ángulo mayor a 90 siempre sale negativo. Entonces la respuesta era el inciso C, ¿no? Un número menor que 0, es decir, negativo. Entonces las respuestas eran D, D, A, C, ¿no? 3 veces D, A, C. Varias personas han respondido bien acá, ¿no? Han sacado 40, 32, 24. Hay algunos que han sacado 8, ¿no? Bien, sigamos. La pregunta 6 también era un regalo, ¿no? Varios también han respondido y algunos no, ¿no? Dice, la ecuación del movimiento rectilíneo de un móvil está dado por x de t igual t cubo menos 27t. O sea, es un movimiento rectilíneo, ¿no? En un solo eje. Dice, ¿en qué instante la velocidad es nula? Dice, hallar la posición y la aceleración del móvil en ese instante. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos la posición, si queremos hallar la velocidad, derivamos, ¿no? Entonces, aquí estamos derivando. Derivada de x respecto de t es la velocidad. Derivamos 3t, t elevado al cuadrado, ¿no? Disminuye en 1 su exponente. Menos la derivada de 27t da 27 nomás, ¿no? Entonces, como dice, ¿en qué momento la velocidad se va a hacer nula? Entonces, esto tenemos que igualar a 0, ¿no? Esta es la velocidad instantánea en cualquier momento. Entonces, igualamos a 0, 27 pasa al otro miembro, 3 pasa a dividir, 27 entre 3 da 9, extraemos la raíz y el tiempo da más o menos 3 segundos. Como no hay tiempos negativos, solamente tomamos en cuenta el valor positivo. Entonces, a los 3 segundos, la velocidad se hace 0 o se anula. Entonces, ahora ya hemos encontrado eso. Al cabo de qué tiempo, ahora hay que responder la otra parte que decía, hallar la posición y la aceleración cuando ocurre que la velocidad se va a anular, ¿no? Entonces, ¿qué debo hallar? X de 3 y A de 3.
En la ecuación de la posición, x de t, t cubo menos 27t, reemplazamos 3, ¿no? Es decir, hallo x de 3. 3 al cubo menos 27 por 3, x de 3 da menos 54 metros. Esa es la posición a los 3 segundos. Ahora, para hallar la aceleración, aquí hemos hallado la velocidad, ¿no? La velocidad instantánea. Si queremos la aceleración instantánea, derivamos esto una vez más, ¿no? Entonces, derivada de la velocidad con respecto del tiempo es aceleración, y acá la derivada nos da 2 por 3, 6, ¿no? 6t. Y la derivada de menos 27 es 0. Como ya tenemos la aceleración que es variable, reemplazamos para t igual 3, ¿no? A de 3 da 18 metros por segundo. Como les dije, esto era fácil, simple, no era complicado. La pregunta 7 era un poquito más difícil y era la más larga, ¿no? Nos decían que, aquí está, ¿no? Con una velocidad v sub 0 se dispara horizontalmente un proyectil de prueba al interior de un líquido viscoso. Viscoso quiere decir que va a haber rozamiento entre el líquido y la bala, ¿no? O el proyectil. Dice, la fuerza retardadora del líquido, porque hay fricción, es proporcional al cuadrado de la velocidad, por lo que la aceleración es de la forma, fíjense, depende de v al cuadrado, ¿no? De la velocidad. Bueno, acá nos están despistando tal vez colocando la velocidad con v mayúscula, pero no le hace, ¿no? Tenemos que darnos cuenta, es velocidades, ¿no? Porque aquí nos dicen con una velocidad. La aceleración está dado de esa manera. Ahora, en el gráfico también está así, ¿no? Entonces nos dicen determinar la distancia x, esta distancia x, recorrida en el seno del líquido, dice, ¿no? Entonces hay que hallar la ecuación de la posición, ¿no? Y luego dice, y el tiempo t que transcurre hasta que la velocidad se reduce a v sub 0 medios, ¿no? A la mitad de esta velocidad inicial. Dice, despreciar todo movimiento vertical. Quiere decir que el proyectil entra y se mueve horizontalmente hasta que se detiene, ¿no? No describe una trayectoria parabólica. Bien, entonces hay que partir de la aceleración y con las condiciones que nos han dado, ¿no? Nos están indicando para qué tiempo la velocidad se va a reducir a la mitad. Solución. Acá está, ¿no? Partimos de la aceleración y acá recordamos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Hacemos el artificio de multiplicar por 1, ¿no? Que va a ser diferencial de x. Entonces, con el artificio nos va a quedar esto, ¿no? b derivada diferencial de b igual a diferencial de x. Entonces, en vez de la aceleración ahora colocamos menos k por b cuadrado, que es lo que nos indica el problema acá, ¿no? Aquí está la aceleración. Entonces, ¿qué nos queda acá? Hay que integrar simplemente, ¿no? Tenemos que integrar en ambos miembros. Ya se ha separado la función con su diferencial, ¿no? Aunque falta, ¿no? Todavía aquí no está separado. Este b al cuadrado debería pasar a dividir, pero previamente, bueno, hacemos eso, ¿no? B al cuadrado pasa a dividir, acá va a quedar diferencial de x e integramos. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien está hablando? Bueno, sigamos. Bueno, aquí he omitido algunos pasitos, ¿no? Entonces, este b pasa a dividir, con b se van a anular, ¿no? Va a quedar un b en el denominador. Entonces, nos va a dar esto integral. Primero, en general, decimos, desde b sub 0, porque está entrando con esa velocidad al líquido, hasta una velocidad b. Y la otra integral, desde 0, ¿no? Cuando ingresa al líquido tiene velocidad inicial, la distancia que ha recorrido es 0. Y luego, cuando tiene una velocidad b, ha recorrido una distancia x, ¿no? Entonces, aquí b con b se va, integramos. Acá debería aclarar algo más, ¿no? No está bien esto, no se entiende bien. Vuelvo a copiar esto. A ver, aquí voy a copiar.
Acá este b se pierde aquí arriba, ¿no? Y abajo simplemente va a quedar b. B mayúsculo. Eso es lo que queda. Entonces, ahora sí, se integra acá, ¿no? Fíjense, menos k, que es una constante, va a salir fuera del integral, ¿no? Y la integral de diferencial de b entre b, que nos da logaritmo, ¿no? Aquí está, ¿no? 1 menos kb sale fuera, logaritmo de b sale, ¿no? Eso evaluado entre b sub 0 y b, ¿no? Aquí está por demás esto, ¿no? Y en el otro miembro, la integral de x, ¿no? Da x entre 0 y x. Reemplazamos límites acá, x en vez de x, y cuando da 0 no hace falta reemplazar, ¿no? En el otro miembro queda menos 1 sobre k. Reemplazamos el límite superior, logaritmo de b, ¿no? Menos, reemplazamos el límite inferior, logaritmo de b sub 0. Como acá hay logaritmos, podemos aplicar las propiedades de logaritmos, ¿no? Eso va a dar logaritmo de b sobre b sub 0, ¿no? Entonces ahora k, que está dividiendo, pasa a multiplicar acá, ¿no? Con el menos también, ¿no? Y nos queda esto, ¿no? De acá vamos a despejar b. Entonces, para despejar tenemos que decir la base, el neperiano e elevado a menos kx va a ser igual a b sobre b sub 0, ¿no? Y de ahí tenemos b igual a b sub 0 e a la menos kx. Pero aquí hemos obtenido la velocidad en función de x, ¿no? Pero ahora nos han pedido x en función de b sub 0, ¿no? O nos han pedido la posición en realidad, ¿no? Entonces, de acá ya podíamos haber anotado esto como respuesta, ¿no? Esto, aquí está. Pero también podemos reemplazar cuando b es la mitad de su velocidad, ¿no? Entonces aquí en vez de b sub 0 medios, ¿no? Se reemplaza y queda que la posición cuando la velocidad se reduce a la mitad es igual logaritmo de 2 sobre k. Bien, hasta ahí x en función de la constante k, ¿no? No había la constante k, había que dejarlo así. Luego, para hallar el tiempo, había que recordar que la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces, acá tenemos eso, y ahora en vez de b, reemplazamos esto que hemos despejado acá, ¿no? Y acá tengo una ecuación diferencial que hay que resolver, ¿no? Este exponente que tiene menos kx tiene que pasar a dividir, ¿no? Y este diferencial de t pasa a multiplicar. Lo que hicimos es separar el diferencial con su función, acá también, ¿no? El diferencial con su función. Pero ahora en el numerador tenemos e a la menos kx, ¿no? Podemos subir al numerador con el signo cambiado del exponente. E a la kx diferencial de x igual b sub 0 diferencial de t. Integramos en ambos miembros. Para el tiempo 0 la posición es 0, ¿no? Para un tiempo t la posición va a ser x. Entonces ahora aquí hay que hacer un cambio de variable, ¿no? Acá por x hay que llamarle u. Entonces acá tengo una nueva función u que depende de x, ¿no? Entonces puedo derivar u con respecto de x, ¿no? La derivada, ¿cuánto me va a dar? K simplemente, ¿no? Y de ahí despejo diferencial de u, va a ser k por diferencial de x, ¿no? Y de acá despejamos diferencial de x, va a ser diferencial de u entre diferencial de k. Entonces aquí vamos a cambiar, en vez de e a la kx vamos a colocar u, y en vez de diferencial de x vamos a colocar diferencial de u sobre k. Pero los límites también cambian acá, ¿no? Entonces decimos, si x es 0, acá reemplazamos. Si x es 0, u ¿cuánto vale? 0, porque 0 por k es 0. Ahora, si x es x, en vez de x reemplazamos x, ¿cuánto da u? K por x, ¿no? Entonces, en esta parte reemplazamos los límites, fíjense, de 0 a kx. E a la u, y acá había diferencial de u sobre k, ¿no? Entonces, ese k lo hemos sacado fuera del integral, 1 sobre k. En el otro miembro, b sub 0 es una constante, sale fuera, queda integral de diferencial de t.
Los límites acá han cambiado, aquí permanece, ¿no? Entonces, como esta es una función exponencial, su integral es la misma exponencial, ¿no? E a la u entre 0 y kx. En el otro miembro, la integral da t, b sub 0t entre 0 y t. Reemplazamos el límite superior kx menos el límite inferior, ¿no? 0. Y acá simplemente reemplazamos t porque el otro término va a dar 0, ¿no? E a la 0, además sabemos que es 1, ¿no? Entonces tenemos esta expresión y de acá debemos despejar t. Entonces este b sub 0 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Entonces tenemos la expresión de t, ¿no? Pero ¿qué era k por x? A ver, no, x, ¿qué era? Al cabo de cuando la velocidad se hace la mitad, entonces x valía logaritmo de 2 entre k, ¿no? Entonces fíjense, en vez de x, este x de aquí estoy colocando logaritmo de 2 entre k, ¿no? K con k se anula, va a quedar e a la logaritmo elevado al logaritmo de 2 menos 1 entre k por b sub 0. Si ustedes hacen operaciones e elevado al logaritmo de 2, eso les da 2, ¿no? Luego 2 menos 1 va a dar 1, entonces el tiempo al cabo del cual la velocidad se reduce a la mitad es igual a 1 sobre k b sub 0. Bueno, acá por los símbolos tal vez es un poco difícil. Como les dije, este era el problema más difícil, había que integrar y saber expresar los resultados. La pregunta 8 también considero yo que era fácil, ¿no? Aunque es en 2 dimensiones, no le hace, ¿no? Nos están dando la posición, fíjense. 1 menos coseno de t por i más t menos seno de t por j. Entonces acá en este problema 8 que nos piden, vamos a leer, ¿no? Dice la posición de una partícula con respecto a los ejes coordenados x, y es, entonces su posición en x, su posición en y, ¿no? En función de t. Nos piden hallar el módulo de la velocidad de la partícula en cualquier instante, o sea, hay que hallar una fórmula, ¿no? De la velocidad en cualquier instante, y luego hallar la velocidad cuando t es igual a pi segundos. Lo mismo nos pide para la aceleración, hallar el módulo de la aceleración de la partícula en cualquier instante y cuando t es pi segundos. Inciso C, nos piden las aceleraciones tangencial y normal de la partícula en cualquier instante y cuando t vale pi segundos, ¿no? Bien. Entonces, esta es la posición. Si queremos hallar la velocidad que hacemos, derivamos, ¿no? La velocidad vector va a ser derivada del vector posición con respecto del tiempo. Acá la derivada de 1 va a ser 0, acá hay menos, y como la derivada del coseno es menos seno, menos con menos se va, queda seno de t simplemente, ¿no? Por i. Acá la derivada de t es 1, ¿no? Menos la derivada de seno de t es coseno de t. Entonces acá ya tenemos la velocidad y podemos reemplazar cuando t vale pi segundos, ¿no? Esta es la expresión general de la velocidad, ¿no? Esta. Entonces ahora hallamos la velocidad cuando t vale pi segundos. Entonces acá en vez de t voy a reemplazar pi, ¿no? Entonces b de pi sería seno de pi más 1 menos coseno de pi. ¿Cuánto va a dar? Seno de 180, pi es 180, da 0, ¿no? Y aquí coseno de 180 es menos 1, con este menos se hace más, queda 0i más 2j y finalmente es 2j, ¿no? Como nos han pedido el módulo, aquí es fácil hallar el módulo. El módulo de este vector, ¿cuánto va a ser? 2 simplemente, 2 metros por segundo. Como les dije, esto era fácil, ¿no? Ahora, la aceleración. Como acá ya hemos encontrado la expresión de la velocidad general, derivamos esto una vez más y obtenemos la aceleración, ¿no? Acá la derivada del seno va a ser coseno. Acá la derivada de 1 va a ser 0, menos la derivada del coseno, que es menos seno, con menos va a dar más, ¿no? Acá tenemos la expresión general de la aceleración en cualquier instante. Es coseno de t por i más seno de t por j. Reemplazamos cuando t vale pi segundos, ¿no? A de pi hallamos, ¿no? Acá sería coseno de pi por i más seno de pi por j.
Coseno de pi es menos, ¿no? Va a dar menos 1i y seno de pi es 0, va a dar 0j menos 1i, ¿no? Y su módulo, fácil hallarlo, ¿no? A de pi es 1 metro sobre segundo al cuadrado. Luego había que encontrar en el inciso C la aceleración tangencial cuando t vale pi y la aceleración normal cuando t vale pi, ¿no? Entonces hicimos ejemplos. A que era igual la aceleración, era al producto, la aceleración tangencial era el producto escalar de A por B, ¿no? Esto en coordenadas cartesianas dividido entre el módulo de B. Entonces, si multiplicamos el vector A de pi por B de pi, aquí está, ¿no? B de pi es 2j y A de pi es menos 1i. Entonces, primera componente de A, ¿cuánto da? 0, ¿no? Entonces, 0, a ver un ratito, aquí está, ¿no? Primera componente, perdón, de la aceleración es menos 1, ¿no? Acá la primera componente de la velocidad es 0, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da? 0 primero. Luego, más producto de segundas componentes. La segunda componente de A es 0. Y aquí la segunda componente es 2, ¿no? 0 por 2 da 0. En el numerador nos da 0, ¿no? El módulo de la velocidad, cuando t es pi, hemos encontrado 2, ¿no? 2. Pero 0 entre 2 va a dar 0. Por lo tanto, la aceleración tangencial es 0 metros por segundo al cuadrado. Para la aceleración normal, igual teníamos otra fórmula, ¿no? El módulo del producto vectorial de A de pi por B de pi, ¿no? Entre el módulo de la velocidad cuando t vale pi. Entonces, primero hacemos este producto vectorial, ¿no? Anotamos los componentes de A, ¿no? Que sería menos 1, 0, 0. Las componentes de B, 0, 2, 0. Cuando consideramos este primer elemento I, el resultado va a ser 0. Cuando tomamos J, también el resultado va a ser 0. Y cuando tomamos K, que vamos a tener menos 1 por 2, ¿no? Y eso nos va a dar menos 2K simplemente. Si hallamos el valor absoluto o el módulo de este vector, eso nos da 2 simplemente, ¿no? Entonces ahora reemplazamos este valor absoluto acá, vale 2, dividido entre b de pi, eso hemos encontrado, b de pi era 2, ¿no? Entonces entre 2 igual la aceleración normal da 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces esto no era complicado, ustedes tenían sus fórmulas, podían hacer, conocían estas fórmulas, ¿no? He hecho con detalle este tipo de problemas, ¿no? El 9 nos dice, un motociclista que corre en una pista circular de 440 pies de radio, pasa por A a 88 pies por segundo, punto y coma, en B, 200 pies adelante, dice su velocidad es de 44 pies por segundo. Sabiendo que el motociclista reduce uniformemente su velocidad, dice, calcule su aceleración cuando se encuentre en A. O sea, cuando está acá, aquí está el motociclista, ¿no? Entonces acá había una falla, pero les dije que corrijan, ¿no? Acá era 400, esto debería ser 440, ¿no? Guardamos también eso. Bien, entonces les piden la aceleración total en este punto, ¿no? Ojo, esto debe ser un movimiento curvilíneo, ¿no? Pero esta partecita debe ser parte de un círculo, ¿no? En esta parte. Lo demás es un movimiento curvilíneo, no sabemos cómo es más allá, ¿no? Pero entre A y B tenemos un movimiento circular, ¿no? Porque nos han dado un radio, ¿no? Acá nos dan estas líneas que representan radios. Entonces, ¿cómo se halla la aceleración tangencial? Como nos han dado el arco, o sea, ¿cuánto vale este arco? Vale 200 pies, ¿no? Además, acá conocemos la rapidez en A, ¿cuánto vale? Y la rapidez en B. Entonces, podemos utilizar la fórmula que conocemos del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Cuando hay desaceleración. Con eso vamos a hallar la aceleración tangencial. Y en A conocemos la velocidad también, ¿no? Que es 88 pies por segundo. Conocemos el radio, podemos hallar la aceleración normal. Una vez que tengamos aceleración normal y tangencial, sumamos simplemente, ¿no? Para hallar la aceleración en A.
Bien, entonces la resolución era la siguiente, ¿no? Cortito, fíjense, ¿no? Para la aceleración tangencial, v al cuadrado, velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, sobre 2x en general se anota, pero en este caso S, que es el arco, ¿no? Estamos en el sistema inglés, reemplazamos valores, acá 44b y b sub 0, 88. S, 200 pies, se hacen operaciones, la aceleración tangencial, fíjense, es desaceleración. Sale menos 14,52 pies sobre segundo al cuadrado. Y en el punto A, la componente normal o aceleración normal es la velocidad en ese punto en módulo al cuadrado sobre el radio de curvatura. Se tienen los datos, 88 al cuadrado sobre 440, la aceleración normal sale 17,6 pies, ¿no? Entonces, como ya tenemos aceleración tangencial y normal, la aceleración en el punto A va a ser la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado, ¿no? Reemplazamos valores y eso nos sale 22,8 pies sobre segundo al cuadrado, ¿no? Tal vez aquí debería haber puesto A sub A, ¿no? Así, para que nos indique qué es la aceleración en el punto A, ¿no? Pero como en esta parte tenemos una trayectoria circular, la aceleración en B también va a ser algo parecido a esto, ¿no? Aunque va a cambiar por la aceleración normal, ya va a ser 44, pero la tangencial no cambia. Listo, ahí está el resultado. Entonces, como ven, no eran problemas largos, como les dije, el único larguito era este, ¿no? El problema 7. El 6, 8 y 9 no era tanto, ¿no? Y se podía resolver. Bien, ustedes ya saben sus notas. He revisado bien. Hay personas que simplemente me colocan una formulita y resultados, ¿no? Eso no está bien, ¿no? Les hice valer algo, ¿no? Pero tiene que estar bien desarrollado, ¿no? Han visto, no es muy largo. Entonces, está bien calificado, no creo que haya reclamos, ¿eh? Tal vez el reclamo sea, estaba viendo, alguien me dijo que había mandado acá, pero he revisado en el WhatsApp en el que me han pasado y también he revisado acá en Team. Han dado el examen 121 personas. Algunos me han mandado sus respuestas en mi chat, como les dije, he tomado en cuenta eso. Acá en el Team han dado 107 personas el examen. El resto, hasta 121, me han pasado sus respuestas por mi chat, ¿no? Sí, alguien me preguntaba. Sí, ingeniero, buenas noches, disculpe. Tengo una duda acerca de mi examen, ya que yo tengo un procedimiento enviado y me aseguré de que le llegue mi respuesta y tengo la misma respuesta que en el solucionario y usted me calificó como incorrecta. Y quisiera que revise, por favor, esa pregunta porque sí me salió el resultado del solucionario, por favor, ingeniero. ¿Qué número de pregunta? La pregunta número 7. Y ¿Qué tiene apellido procedimiento usted? largo. Soy Vega Maldonado. Vega Maldonado. Ya, la pregunta 7 me dice, ¿no? Ya, voy a revisar. El problema es que ahorita no puedo mostrarles acá, porque si quiero entrar a ver los exámenes, esa es una dificultad del Team, tengo que salir de esto y entrar por online. No puedo hacerlo directo acá. Y si entro a online, voy a tener que salir de la clase que estamos pasando, ¿no? Y no voy a poder mostrarles bien. Voy a tener que volver a entrar, volver a salir, entrar, salir, y es un problemita, ¿no? Entonces, para el día jueves, a ver, voy a revisar. El 7 me dice, ¿no? Estoy anotando por eso acá. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. Otra persona que tal vez... Sí, ingeniero. Sigamos. Yo envié mis procedimientos por el chat de Teams porque no quería aceptar mis imágenes en
en el examen, no quería Ya, cargar. ya. Y Un entonces ratito nos antes. dijo que podía usar Ya, antes de que siga, dígame sus apellidos primero. Condori Quispe. Ya, Condori Quispe. Usted me ha mandado por el chat, dice, ¿no? Chat del team. A ver, voy a revisar, ¿no? Sí, y en las notas no está calificado lo que sería los problemas de procedimiento. Y yo mandé mi procedimiento de esos problemas por el chat de Teams. Ya, ya, los 4 problemas. Sí, los 4 problemas. Ya, Están sin, o sea, están en casillas en blanco, no tiene revisión. ya. Sí, porque de algunos he visto que solo hay opción múltiple, ¿no? Ya, voy a revisar. Está bien, no se preocupe. Voy a revisar, ¿ya? ¿Otra Muchas persona? gracias, ingeniero. No hay de qué. Ah, Buenas noches, licenciado. Buenas Yo noches. tenía, yo tenía una duda de mis ejercicios. Yo le mandé por WhatsApp y le habla el estudiante Cruz Gutiérrez, Diego Ya. Solano. Su Y apellido es de Cruz las, Gutiérrez. Un ratito, anotemos, ¿ya? Cruz Gutiérrez. Ya, sí. ya. ¿Qué me Y, o dijo? sea, yo le mandé, o sea, saqué las respuestas, tal vez no hice de, o sea, hice de método prefa, ¿no? Tal vez por eso era, pero no me calificó bien. Y el otro es que en el ¿En qué chat, digamos, problema? Dígame. o sea, yo resolví los ejercicios, el licenciado, pero me calificó, pero no del puntaje, digamos, del 15 puntos, digamos. Yo saqué las respuestas y, y el otro es de las teorías. Yo las opciones múltiples lo marqué, pero no pude enviar por falta de tiempo, porque me pisó por unos segundos, no pude enviar. Y de las múltiples, si no me equivoco, hice 4 bien, uno fallé a lo que vi el solucionario. Bueno, con respecto de las de opción múltiple, si no ha mandado, ya no hay nada que hacer en eso. Si no ha mandado y no me ha llegado, no se puede hacer nada en eso ya. Ahora, en las preguntas, usted me dice, ¿has resuelto? ¿Ha mandado por el chat o por el team mismo? Por chat a su WhatsApp le mandé, licenciado. He corregido, pues entonces eso ya. A ver, voy a anotar, ¿ya? Voy a volver a revisar. Chat. Ya. ¿Qué número de problema? El número de problemas son el 8 y el 9. 8 y 9, ya. Voy a revisar, ¿ya? Ya, está bien. Pero de las de opción múltiple, como le dije, no hay nada que hacer. Eso ya no se puede corregir, no le puedo dar otras preguntas, ¿no? Ya. ¿Otra persona? Sí, ingeniero. Mi nombre es Juan Carlos Apellido. Vilca y la pregunta 7 no me Los, calificó bien. perdón, los dos apellidos primero, dígame. Ah, Vilca Jayurana Juan Carlos. Vilca. Sí, Jayurana, ¿no? sí, licenciado. Ya. ¿Usted me ha Eh, mandado respuestas por Team? sí, por ti, mes. Lo que pasa es que la pregunta 7 yo lo hice todo bien. Está como en el solucionario, pero en mi nota tengo 5 y no sé si podría volver a revisarlo, por favor. Ya. Pero le anuncio, ¿no? Tenía que estar todo el desarrollo como les he mostrado. Sí, Hay algunos que me han puesto una formulita nomás, pero no el resto, ¿ya? Voy a revisar bien. Ya, de todas maneras. sí, está, está, pero al principio no está como usted lo hizo, sino yo lo hice en función del tiempo. Pero me ha salido el mismo resultado, pero con el procedimiento igual es largo. Ya, voy a revisar, ¿ya? Listo. ¿Otra Ya, persona? listo. Buenas noches, licenciado. Licenciado, Licenciado. buenas noches. Por orden, una persona, a ver, una señorita creo habló primero. ¿Qué apellido? Ticona Córdoba. Licenciado Calcio. A ver, una de ustedes, pues primero, a ver. Ticona Vamos. Córdoba, ingeniero. Ya, Ticona. Ticona Córdoba. Ya. Disculpe, le presenté el desarrollo correspondiente y saqué la respuesta como nos mostró en el solucionario. ¿En qué, En pero el en Team problema o por 8, chat me ha mandado? por Teams, de Por manera Team. normal. Los demás problemas están bien, pero en este tengo una nota de 3 puntos, pero tengo el desarrollo y también las respuestas del solucionario. ¿Qué número es? El problema 8. 8. Ya. Está bien. Está anotado. Gracias. Muchas, No hay muchas de qué. gracias, licenciado. No hay de qué. Otra persona. El licenciado apellido Calcina Malco Juliana.
¿Calcina con S o con C? Con S. Ya. Calcina, Malcu Juliana. ya. Malcu con C o con K? Es con C. Ya. ¿Ha mandado por Team o por chat? Por Teams le mandé las respuestas, licenciado, y la pregunta 8 me calificó como 0, pero he hecho el procedimiento y me salió como en el solucionario. Ya, el 8 entonces. Voy a revisar. Ya. Ya está bien, licenciado, gracias. No hay de qué. ¿Otra persona? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, mi apellido es Caviña Quispe. Ya, Caviña Quispe. Disculpe, saqué el problema No, 6 y el pero problema 8. primero, ¿cómo me mandó? ¿Por Team o fue Ah, a por mi Team, chat? sí, sí, licenciado, por Team. Ya. ¿Qué problema? El problema 6 y el problema 8, saqué la respuesta y con todo y procedimiento, no hice fórmula, como usted dice, no hay fórmula y respuesta, hice todo el procedimiento y Ya, tengo ahí 6 y baja 8. nota igual. Sí, Ya, voy a revisar. ¿Ya? ¿Otra gracias, persona? No hay de qué. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Soy Condori Tola, José Elías. Un ratito, con Doritol. Ya. Y, ¿Por eh, Team ha mandado? por el chat de la reunión de team que teníamos el día del examen. Ah, ya, por el chat de Team entonces. Ya. Ajá. Y cuando miré las notas, en el de mi nombre, todo está en blanco. O sea, como si no Ya. lo hubiera hecho. O sea, del 6 al 9, ¿no? Ajá, todas las teóricas, todo en blanco está. Las teóricas más. Sí. Ya, está bien. Entonces, esto es del 1 al 9. Voy a revisar. Ya, está bien. ¿Otra persona? Licenciado, buenas noches. Licenciado, yo tengo el mismo problema que mi compañero, que mi anterior compañero. Mi nombre es ¿Qué apellido? Mauricio Castillo. Su apellido paterno. Castillo Rodríguez. Ya. Castillo Rodríguez. Yo también le envié las respuestas de desarrollo por el chat de Teams. Ya, por el chat de Teams. Y su nota es 0. Sí. Ya, del 1 al 9, entonces voy a revisar, ¿ya? Puede que a veces varía un poco en el team. No sale directamente en el chat, sino sale en otro lugar. Hay que entrar a otro lugar donde también dice chat. Puede que ese sea el problema. Ya, pero voy a revisar. Ya, ¿Otra gracias, persona? licenciado. No hay de qué. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Burgoa Paza, le envié por Teams. Ya, un Y ratito. ella, ¿Burgoa Paza? sí, Ya, ¿me ha enviado por Team, por el chat o Team directamente? no, Teams directamente. Ya, Es la 7. Tengo el desarrollo y la respuesta, pero me puso 9. ya. Vamos a ver, ¿ya? Le Ya, voy a indicar gracias. por qué le he puesto 7 o si no, si he calificado mal, voy a corregir. Ya, gracias, licenciado. No hay de qué. ¿Otra persona? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mi apellido es Vargas Mamani. Vargas Mamani. Lice, yo mandé mi examen muy antes y le pedí si, como tenía todavía tiempo, si podía corregir mis preguntas y si se las podía volver a mandar. Y me dijo que Teams admite el examen, otro archivo, Sí. pero no me dejaba mandar. Entonces me dijo por el chat de Teams nomás mande y yo le mandé todas mis preguntas. No sé si me lo Ya. podría revisar. Ya, por el chat de Team ha mandado entonces. Sí, dice. Ya, entonces no he debido ver tal vez eso. Sí. ¿Cómo he calificado el otro? ¿Todo el examen o algunos Sí, los todo el problemas? examen lo mandé. Todos los teóricos lo mandé por el chat de Teams y le puse válido, como usted me dijo. Me dijo que le pusiera válido a mi corrección. ¿Los problemas más? Sí, dice, Ya, todo en los realidad, problemas. ¿no? Ya, está bien. Muy bien. Gracias, dice. No hay de qué. ¿Otra persona? Licenciado, yo, Yuquimia Apellidos. Flores. Ya. Tengo un reclamo de la pregunta número Un 6. ratito. Hice Fernández, todo otro bien. apellido, ¿no?
Chiquimia Flores. No, Flores. no es Fernández, ya, está bien. Por eso quiero aclarar primero, ¿ya? Un ratito, acá anotaré Flores, ya. ¿Ha mandado por Team, por el chat de Team o por mi chat? No, por ti. La pregunta 6. Saqué las mismas respuestas de solucionario con su procedimiento, pero no me calificó la nota que debía hacer. Ya, vamos a ver, ¿ya? Está bien, el 6 nomás, entonces. Otra persona. ¿Alguien más? Inge, buenas noches, ¿me Yo, escucha? licenciado. Sí. Inge, me llamo Abel Callejas Mendoza y no Tu estoy en el apellido grupo de paterno, WhatsApp. Callejas, ¿no? Sí, Callejas Mendoza. Mendoza, ya. Y del examen le mandé a WhatsApp porque un poco me atrasó un minuto, pero no sé ni mi nota porque no estoy ni en el grupo de WhatsApp. Y eso quería saber. Me ha mandado en WhatsApp a Sí, mi WhatsApp personal, sí. en lo que tenemos, ¿no? En física del grupo D. Ya, un ratito. No estoy en el grupo de física porque ya está lleno el grupo y me dijo, le llamé no, un día para ese, cómo solucionarlo y me dijo que ibas a revisar para los que estamos inscritos nomás íbamos a estar en ese grupo porque está saturado. Ah, ya, entonces me ha mandado a mi chat personal, o sea, con mi teléfono, ¿no? Con mi celular. Sí, sí, ingeniero, Ah, ya, un ratito, voy a anotar eso, ¿ya? porfa. Ya, o sea que no tiene ninguna nota. No sé tampoco mi nota, nada, porque no estoy en el grupo de WhatsApp, nada. Ya, porque no he revisado mi WhatsApp personal. Entonces, si está ahí, está. Ya, voy a revisar. Ya, por favor, y eso del grupo, ¿cómo me agregaría? Eso nomás quería saber para el No, próximo. aquí en el team están inscritos los 156. No hay problema. Usted tiene que entrar a la clase, le sale en color azul, ¿no? Hace clic ahí y luego unirse, directamente entra, ¿no? Y para el examen es igual, ¿no? Usted busca examen ahí, hace clic, unirse y entra fácilmente. No necesita inscribirse, pedir permiso, nada. Usted puede entrar rápidamente porque está inscrito ya. Aquí me aclara eso, están 156 inscritos. Y mi nota, Inge, ¿cómo sabría? Entonces, ¿aquí lo va a No, publicar en Teams o cómo? no, le voy a mandar por el chat. Ah, pero usted no tiene, ¿ya? A Sí, ver, eso era. a ver, voy a mandarle por el team, pero usted va a entrar al team. Voy a colocar notas, aunque ahí había un problemita también de que no se puede colocar directamente, ¿ya? Pero si no es así, el día jueves, ¿ya? O usted, a ver, deme su celular, pues, Callejas Mendoza, dícteme su celular. Ya. 77, Ya, 56, ya, 12, 59. ya, listo. 77, 56, 12, 59. Sí, correcto. Ya, muy bien. ¿Otra persona? ¿O ya no hay? Buenas noches, licenciado. Apellidos primero, por favor. Mi nombre es Coria Vilca Ingrid. Otra vez, uno solo, por favor, a ver. Mi nombre es Coria Vilca Ingrid. Cori es su apellido, ¿no? Sí, Coria Vilca Ingrid. Ya, un ratito. Ya. ¿Me ha mandado por Team o por el chat de Team o al chat que tenemos del grupo? Le mandé a su WhatsApp personal la pregunta 6, 7 y 9, 3 nomás le envié, licenciado. Y la pregunta 6 y la pregunta Ya, 9 un ratito, calma. Me ha mandado qué preguntas a mi chat personal, ¿no? Con mi celular. ¿Qué número me ha mandado? Solo le mandé 3 preguntas porque la 8 no la hice. Entonces, Ya. no me 6, calificó 7, bien la 9. 6 y la 9. Sí. Ya. ¿Y las de opción múltiple dónde ha mandado? Le mandé por Teams, pero mi calificación está 0 igual. Quisiera que me lo revise, por favor. Ya, voy a revisar, ¿ya? Opción múltiple también. Ya, está bien. Ya, gracias. Si le quiero avisar, también necesito su celular, pues. Si me ha mandado a mi chat propio, ¿qué número tiene?
60, ¿Ya? 62, ¿Está bien? 80, 47. Ya, está bien. 60, 62, Gracias, 80, licenciado. 47. Ya. Sí, está bien. Bien, sigamos. ¿Alguien más hay? Buenas noches, ingeniero González Ibáñez. Apellidos, paterno y materno. González Ibáñez. Un ratito, González Ibáñez. Ya. ¿Por dónde me ha mandado? Envié por Teams y es sobre la pregunta 4, sobre opción múltiple, y no me calificó y mi respuesta está correcta. Ya, opción múltiple entonces, ¿ya? La pregunta 4 me dice, ¿no? Sí. Ya. ¿Está bien? ¿Otra persona? ¿O ya no hay? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Apellidos primero, Mi paterno y nombre es materno. Ramos Yannick. Ya. ¿Me ha mandado por Team, por el chat del Team Sí. o al chat del grupo? Por ¿Por Team, cuál todo manda? normal. Por el Ya. Team. ¿Y dónde está el Mi problema? problema es acerca de la pregunta 8. ¿Solamente la 8? Solamente la 8. Hice todo el Ya. procedimiento, pero solo me colocó 3 puntos. Ya. Está bien. Ya está. ¿Otra persona? Inge, Sí. Núñez Delgadillo, Ya anoto. Núñez Delgadillo. le envié por Teams la pregunta 8, si me la puedes revisar de nuevo, es que hice bien y no me calificó. Me calificó la mitad de la nota casi. Ya. Voy a ver, ¿ya? Está bien. Otro. Bien, entonces como ya no hay más, entonces continuamos con el avance, ¿ya? Entonces tenemos que entrar ahora a dinámica de la partícula. En este instante están 100 personas. Ojo, aquí en el team acepta hasta 200, ¿ya? O sea que las 156 pueden entrar. Les repito, algunos comuniquen a sus compañeros. Acá no necesitan permiso, están inscritos los 156. Ustedes simplemente entran al team, buscan la clase, ¿no? Aparece en color azul, larguito, ¿no? Dice dinámica, fecha, dice, y ustedes hacen clic ahí. Luego les va a aparecer en la pantalla, arribita, en la parte superior derecha, unirse, hacen unirse y entran directamente, ¿no? Bien. Entonces empezamos un nuevo capítulo que está relacionado con dinámica de la partícula. Se observa, ¿no? Verifican. Me avisan, por favor, si se ve. Sí, excelente. Ya. Sí, licenciado. Bien. Entonces, este capítulo titula Dinámica de la partícula. Entonces, dinámica significa, o les puedo decir más claramente, es una rama de la física que se ocupa de estudiar las causas del movimiento, es decir, quién produce el movimiento de los cuerpos, ¿no? Y cuando se dice partícula, seguimos utilizando la simplificación de que a cualquier cuerpo, sin interesarnos qué ocurre dentro del cuerpo, lo tratamos como si fuese una partícula o un puntito. Entonces vamos a ver dinámica en línea recta de traslación o también dinámica circular. Pero para eso tenemos que aclarar algunos conceptos también, ¿no? Cuando tenemos un cuerpo cualquiera, que lo vamos a tratar como partícula, por supuesto, ese cuerpo puede tener dos estados, se dice, ¿eh? Uno de esos estados puede ser el reposo, ¿no? Quiere decir que el cuerpo puede estar en reposo.
Y el otro estado es cuando el cuerpo puede estar en movimiento. O sea, no hay más opciones, ¿no? O el cuerpo está en reposo o está en movimiento. Y si está en movimiento, puede que se mueva con velocidad constante o con velocidad variable. Cuando digo velocidad constante o variable, cuando digo variable ya está incluido si la aceleración es constante o es variable también, ¿no? Lo importante es que cuando tiene movimiento, esa velocidad puede ser constante o puede ser variable. Entonces no se olviden, hay dos estados para un cuerpo, ¿no? El estado de reposo y el estado de movimiento. Entonces, lo que les dije al principio, ¿no? La dinámica estudia las causas que modifican, pero ahora estamos aclarando el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos, ¿no? Al principio les dije las causas del movimiento, pero ahora decimos en específico que modifican el estado ya sea de reposo o de movimiento de los cuerpos. Entonces, ahora, para poder estudiar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos, utilizamos dos modelos. Ya les he mencionado uno porque decía dinámica de la partícula, ¿no? Pero acá se vuelve a repetir, ¿no? Y con un gráfico. Utilizamos el modelo de partícula, ¿no? Entonces, vamos a asumir que cuando estudiamos a un cuerpo, lo vamos a tomar como si fuese un puntito, ¿no? No nos interesa qué ocurre dentro de él, a todo el cuerpo, que puede ser un automóvil, se representa por un punto, ¿no? Ya les hablé en cinemática también de eso, ¿no? Hay ruedas que giran, pistones que giran, hay variación de la masa, no nos interesa eso a nosotros. Porque este es un curso introductorio de dinámica, ¿no? Hay otros cursos superiores donde sí ya podemos estudiar el movimiento de las ruedas, el movimiento de los pistones, el cambio de masa, etcétera, ¿no? Bien, entonces, modelo de partícula. Y cuando asumimos este modelo de partícula, eso significa que esa partícula se va a estar moviendo en el vacío. Es decir, que no tomamos en cuenta la fricción con el aire, ¿no? Es una partícula sobre la cual no está actuando ningún tipo de fricción. Además, las ecuaciones que vamos a utilizar son válidas justamente cuando se cumple esa condición, ¿no? De que no hay fricción. Es como si la partícula estuviese en el vacío, ¿no? Bien, pero para la parte de rozamiento vamos a tomar en cuenta la fricción entre superficies. En ese caso, al automóvil, por ejemplo, como se ve acá, lo vamos a considerar como si fuese un bloque, un paralelepípedo. Nos va a servir eso porque vamos a hablar de las superficies de contacto, ¿no? Entre dos cuerpos. Entonces, si yo hablara de un automóvil, las superficies de contacto serían las ruedas que están en movimiento, muy complicado, ¿no? Simplificamos y tratamos al automóvil como si fuese un paralelepípedo. Entonces, esos son los dos modelitos, ¿no? Modelo de partícula y modelo de bloque. Ahora, volvemos a lo que estaba mencionando anteriormente, ¿no? Los estados de un cuerpo. Para que un cuerpo pueda cambiar su estado, ya sea de reposo o de movimiento, entonces este cuerpo debe interactuar necesariamente con otro. O en otras palabras se dice, se debe aplicar una fuerza sobre el cuerpo, ¿no? Pero aquí les estoy mencionando que debe interactuar con otro cuerpo. ¿Por qué menciono eso? Porque al interactuar con otro cuerpo, el resultado de esa interacción es la fuerza que hace que un cuerpo se mueva, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ustedes tienen que decir específicamente qué es una fuerza o de dónde aparece la fuerza. Se dice que es el resultado de la interacción entre dos cuerpos. Ahora, tal vez hay que aclarar la palabra interacción. ¿Qué significa interacción? Que dos cuerpos se están relacionando de alguna manera, ¿no? Se pueden relacionar por contacto o se pueden relacionar de lejos, ¿no? Cualquiera de los dos casos. Pero interactuar significa relación entre dos cuerpos, ¿no? El resultado de esa relación es la fuerza que va a actuar. Puede estar actuando sobre los dos cuerpos o sobre uno solo de ellos. Eso vamos a aclarar con el principio de acción y reacción. Entonces, la fuerza, que es el resultado de la interacción entre dos o más cuerpos, es una magnitud vectorial, ¿ya? Entonces, como es una magnitud vectorial,
hay que utilizar lo que ustedes aprendieron de vectores, ¿no? Cómo se representa un vector con una flecha, ¿no? ¿Cómo se simboliza el vector? Con una letra, con una flechita o una barrita por encima, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Y acá podemos aplicar todo lo que ustedes aprendieron de vectores, ¿no? Cómo sumar vectores, cómo restar vectores, producto escalar, producto vectorial, cómo descomponer vectores, sumar vectores, ¿no? Sigamos. Entonces nosotros vamos a trabajar con dos tipos de fuerzas, ¿ya? Aunque hay un montón de clasificaciones de fuerzas, ¿no? Pero la que nos interesa en esta parte de mecánica son estas dos, ¿no? Uno, tenemos las fuerzas de contacto y dos, tenemos las fuerzas de largo alcance. ¿Cuál es la característica? Cuando se dice fuerzas de contacto, la palabra contacto ya nos da una idea, ¿no? Vamos a estar en presencia de fuerzas de contacto cuando dos cuerpos que interactúan se ponen en contacto, ¿no? Y las fuerzas de largo alcance es cuando dos cuerpos interactúan, entre ellos no hay contacto, ¿no? Por eso se llama de largo alcance. No hace falta el contacto, pero también podría haber el contacto, pero no necesariamente hace falta el contacto. Las de contacto, por ejemplo, aquí en la figura ven, hay un cuerpo, un bloque que está sobre una superficie, ¿no? Hay fricción entre el bloque y la superficie. Hay una persona que va a empujar el bloque, ¿no? Entonces la persona está entrando en contacto, ¿no? Con este cuerpo para poder moverlo. Pero además esa persona está en contacto con la superficie y gracias a esa interacción con la superficie es que puede aplicar una fuerza también al cuerpo, ¿no? Y sobre el cuerpo ya están actuando ¿qué fuerzas, no? La fuerza que ejerce la persona y la fricción que existe aquí abajo, ¿no? O acá también podríamos tener dos personas que están jalando una cuerda, ¿no? Están en contacto las personas a través de la cuerda, ¿no? Cada una va jalando, ¿no? Seguramente alguien va a ganar, pero lo importante es que es una fuerza de contacto. Entonces, entre las fuerzas de contacto podemos decir que tenemos la fuerza muscular. Ojo, aquí el hombre está haciendo un esfuerzo muscular para empujar este bloque, ¿no? O las de contacto también es el rozamiento. Aquí hay contacto entre este cuerpo y la superficie del piso. También hay contacto de rozamiento entre los zapatos o los pies de la persona y la superficie horizontal. O cuando empujamos un pistón, por ejemplo, en un recipiente, ¿no? Que contiene un gas. Podemos expandir o comprimir el gas, ¿no? Si movemos el émbolo hacia un lado o hacia el otro. Eso también es una fuerza de contacto, ¿no? Porque se está entrando en contacto con los gases a través de un émbolo o de un pistón. O podría ser elástica también, ¿no? Acá, esta cuerda que están sosteniendo las personas podría ser uno que se pueda alargar, ¿no? Puede ser de goma, digamos, ¿no? Y puede alargarse. Igual hay un contacto, ¿no? Entre las personas y esa cuerda. O también las fuerzas de cohesión. Cuando se dice fuerzas de cohesión, se está refiriendo a las fuerzas de atracción que existen entre partículas que están interactuando, ya sea en un sólido, en un líquido o en un gas, ¿no? Entonces, cohesión significa fuerza de atracción entre partículas de una sola clase, ¿no? Por ejemplo, en el agua, entre moléculas de agua. En un sólido como cobre, entre moléculas de cobre, ¿no? A eso se refiere la cohesión. Y las fuerzas de largo alcance o de acción a distancia, se dice, son aquellas que tienen lugar entre cuerpos sin que haya contacto entre ellos. Pero les dije, puede haber también contacto, ¿no? ¿Y cuáles son esas fuerzas? La fuerza de atracción gravitatoria, la fuerza de atracción y repulsión eléctrica y la fuerza de atracción y repulsión magnética, ¿no? Esas son fuerzas de acción a distancia o de largo alcance. La fuerza de atracción gravitatoria. Entonces, siempre que dos masas interactúen, en cualquier lugar del universo, en cualquier parte, puede ser acá en nuestro planeta, en Marte, en cualquier lugar, ¿no? Siempre que dos masas interactúen, acá está una masa 1 y una masa 2, ¿no? Entre ellas va a existir una fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? Entonces, dos masas siempre se van a atraer.
Entonces, aquí están dibujadas las fuerzas de atracción. Esas fuerzas de atracción van a tener sentido contrario y van a tener el mismo módulo. Esa es una característica de esta fuerza de atracción gravitatoria. Las masas son diferentes, pero las fuerzas en módulo van a ser iguales y van a tener sentidos contrarios. Ahora, esa ley de gravitación universal está expresada por esta fórmula, ¿no? Podemos tomar en cuenta el módulo de la primera fuerza o de la segunda, ¿no? Y eso va a ser igual a G, que es la constante gravitacional, multiplicado por las masas de los dos cuerpos y dividido entre la distancia al cuadrado que separa a los cuerpos, ¿no? Entonces, esta es la fuerza de atracción gravitatoria que existe entre dos masas, ¿no? Ojo, estamos tomando en cuenta dos masas, seguramente las hemos aislado, ¿no? Estamos en algún lugar donde solo tenemos las dos masas. Pero ojo, consideren que eso es ideal nomás, ¿no? En la realidad, todas las masas están interactuando. Nosotros con la Tierra, con la Luna, con el Sol, entre personas, con mesas, etcétera, hay una infinidad de interacciones, ¿no? Bien, lo importante, ¿no? Esa fuerza de atracción gravitatoria que va a existir entre dos cuerpos, nosotros la vamos a llamar peso, ¿eh? Eso va a ser el peso que va a ejercer, en este caso, la Tierra sobre los cuerpos que están sobre él o cerca de él. Entonces, ahora, cada planeta tiene su fuerza de atracción gravitatoria sobre los cuerpos que están sobre ellos o están cerca de ellos, ¿no? Esta ley de gravitación universal es válido para todo tipo de cuerpos. Pero lo importante para nosotros, la masa 1 va a ser la Tierra y la fuerza que va a ejercer sobre nosotros, que estamos sobre la Tierra, o objetos que están cerca, se va a denominar peso. Acá nos muestran las fuerzas de atracción y repulsión eléctrica, ¿no? Fíjense acá, dos cargas de diferente signo se atraen, ¿no? Si las cargas son del mismo signo, se repele, ¿no? Entonces, cuando son de diferentes signos, se van a atraer y esas cargas se pueden unir, ¿no? En cambio, si son cargas del mismo signo, no van a poder unirse, ¿no? Más bien se van a separar. Entonces, fíjense, la fuerza eléctrica que existe entre ellas de atracción es parecida a la ley de gravitación universal, ¿no? En vez de G tenemos K, en vez de las masas tenemos las cargas. Y también se toma en cuenta la distancia entre las cargas, ¿no? Entonces, esta es una fuerza de atracción eléctrica, tanto de repulsión y de atracción, ¿no? Que ocurre en cargas. Pero también ocurre esto con los imanes, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de imanes, hablamos de polos, ¿no? Todos los imanes tienen un polo sur y un polo norte, ¿no? Entonces, si acercamos el polo norte de un imán al polo sur de otro, se van a atraer y se unen finalmente, ¿no? Pero si colocamos acá el polo norte y acá también el polo norte, no se van a unir, ¿no? Se van a repeler. También son fuerzas de acción a distancia, ¿no? Entonces, fíjense, fuerzas eléctricas, magnéticas, ¿no? Pero también hay otras fuerzas de atracción que ustedes necesitan conocer, son las fuerzas de atracción nuclear, ¿no? Entonces, supongamos que acá tenemos un núcleo. En este núcleo hay protones que están con color rojo y fíjense con el signo positivo, tienen carga positiva. Y hay neutrones también acá, ¿no? Entonces, uno se preguntaría, ¿no? Si estas cargas son positivas y se van a repeler, ¿por qué no se separan en el núcleo? Sucede que en el núcleo, aparte de las fuerzas de repulsión entre las cargas positivas, como hay otras partículas como los neutrones, acá aparece la fuerza entre protones y neutrones, que va a ser una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción entre protones y neutrones es mucho mayor que la fuerza de repulsión entre protones y es por eso que pueden mantenerse unidos ahí en el núcleo. Entonces, esas son las fuerzas de atracción nuclear fuerte, ¿no? Son fuerzas muy grandes, ¿no? Porque vencen la fuerza de repulsión eléctrica. Y luego tenemos las fuerzas de atracción nuclear denominadas débiles, ¿no? O débil. Esto está relacionado con la transformación de neutrones y protones. El neutrón y el protón tienen otras partículas dentro de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir?
puede suceder que un neutrón, debido a que le han entregado energía seguramente, se puede convertir en un protón y puede emitir un electrón y puede emitir un antineutrino. Entonces, el antineutrino es una partícula, ¿no? Entonces, estas partículas aparecen cuando el neutrón se transforma en protón, ¿no? Pero también podría ocurrir lo contrario, ¿no? Que al protón se le quita energía y por aquí aparezcan un electrón y un antineutrino y podrían convertirse en neutrón también, ¿no? Entonces puede ocurrir lo inverso, ¿no? Entonces dentro del neutrón y del protón hay otras partículas que están unidas por fuerzas de atracción nuclear débiles, ¿no? O sea, no son tan fuertes, ¿no? Puede suceder que este neutrón espontáneamente emite estas partículas, se convierte en un protón, ¿no? Bien, esas serían las fuerzas que son de largo alcance. Ojo acá, la distancia entre protones y neutrones, cuidado, crean que están por lo que se ve pegaditos, en la realidad no, están separados por cierta distancia, ¿no? Por eso son fuerzas de largo alcance también, ¿no? Aunque son distancias pequeñas, pero están separadas cierta distancia, ¿no? No están pegadas como hemos hablado inicialmente acá, ¿no? Así, ¿no? No están en contactos, ¿no? Bien, ahora también tenemos que hablar de sistemas de referencia. Para que nosotros podamos describir el movimiento de un cuerpo, tenemos que utilizar los conceptos de posición, velocidad y aceleración. Y para hablar de posición, velocidad y aceleración, incluido el tiempo, necesitamos también tomar en cuenta un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia finalmente? Es un sistema de ejes coordenados que nos permite ubicar a las partículas, ¿no? Conocer su velocidad y también conocer su aceleración con respecto de ese sistema de referencia. Pero podemos tener diferentes sistemas de referencia. En un caso vamos a tener un sistema de referencia inercial, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama inercial? Porque este sistema que vamos a tomar en cuenta va a estar en reposo o se va a mover a velocidad constante. Entonces, recuerden, un sistema de referencia es inercial cuando este sistema de ejes coordenados está en reposo o se mueve a velocidad constante. Fíjense, es como el movimiento de una partícula, ¿no? Una partícula tiene dos estados, ¿no? O está en reposo o está en movimiento. Pero cuando está en movimiento, también tiene dos opciones, ¿no? Que su velocidad sea constante o que sea variable. Entonces, cuando el sistema es inercial, se dice que ese sistema está en reposo o se mueve a velocidad constante. ¿Qué otra opción nos queda? Que el sistema esté acelerado, ¿no? Entonces, cuando el sistema está acelerado, estamos hablando de un sistema de referencia no inercial. Eso quiere decir que ese sistema de ejes coordenados está con un movimiento acelerado. Y esa aceleración podría ser aceleración constante o también podría ser aceleración variable. Bien, pero acá también tenemos que mencionar el movimiento relativo. O sea, todos los movimientos de los cuerpos son relativos, ¿sí? ¿Qué significa eso de relativo? Depende del sistema de referencia que tomemos en cuenta. Si hallamos la posición de un cuerpo con respecto a un sistema de referencia, nos va a dar ciertas coordenadas. Pero si tomamos otro sistema de referencia, nos va a dar otras coordenadas, ¿no? Y eso hay que tomar en cuenta incluso que esos sistemas podrían estar en reposo o en movimiento. Las coordenadas que podemos tener en cada sistema van a ser diferentes, ¿no? No van a ser iguales. Entonces, cuando se dice que el movimiento es relativo, se quiere decir que la posición, la velocidad y la aceleración que nosotros medimos va a depender del sistema de referencia que estamos considerando. No es lo mismo para todos los sistemas de referencia, ¿no? Varía. Ejemplo, podemos tener un barco
En el barco se tiene una cancha de tenis y hay dos personas que están jugando, ¿no? Lanzan la pelota. Desde tierra vamos a ver que esa pelota va a tener cierto tipo de trayectoria. Otra persona en el barco va a ver otro tipo de trayectoria de la pelota, ¿no? Y otra persona que puede estar en otro barco viajando hacia cierto lugar también va a ver diferente, ¿no? Entonces, depende del sistema de referencia cómo nosotros medimos la posición, la velocidad y la aceleración. Lo importante, ¿no? Tenemos dos sistemas de referencia que vamos a considerar. Uno inercial, si el sistema está en reposo a velocidad constante, y el otro no inercial, cuando el sistema está acelerado. Acá también tenemos que recordar el significado de inercia, ¿no? Es muy importante esto de la inercia. Entonces, ¿qué es la inercia? Es una propiedad, ¿no?, de cualquier cuerpo, ¿no? Dice propiedad de la materia que está relacionada con la resistencia que ofrecen los cuerpos a cambiar su estado de reposo o de movimiento. En este caso solo vamos a considerar de traslación. Entonces, vuelvo, ¿no? Decimos propiedad de la materia relacionada con la resistencia que ofrecen los cuerpos a cambiar su estado de reposo o movimiento de traslación. O sea, siempre ofrecen resistencia. Si un cuerpo está en reposo, para sacarlo del reposo, ¿qué tiene que ocurrir? Sobre ella tiene que actuar una fuerza. O si un cuerpo está en movimiento de traslación en línea recta, si queremos cambiar ese su sentido, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar una fuerza sobre ese cuerpo para cambiar su sentido de movimiento, ¿no? Entonces, todos los cuerpos, ya sea que estén en reposo o en movimiento, ofrecen resistencia a cambiar su estado, ¿no? No lo cambian así por sí solos, ¿no? Sino tiene que haber una fuerza que cambie ese su estado. Y esa inercia que tienen los cuerpos, resistencia a cambiar su estado de reposo o de movimiento de traslación, está relacionado con la masa, ¿no? Entonces, se dice que la masa es una medida de la inercia de los cuerpos. Entonces, están relacionados masa e inercia, pero fíjense en el movimiento de traslación, estoy diciendo, ¿no? En la parte del sólido rígido vamos a ver que hay una inercia para la rotación, ¿no? Ahí ya no vamos a hablar de masa, sino vamos a hablar del momento de inercia. Bien, pero acá estamos tomando en cuenta solamente para cuerpos que se están trasladando. Eso quiere decir que se mueven en línea recta, pero no están girando, ¿no? Puede ser otro tipo de movimiento, pero no están girando. Entonces, como la masa está relacionada con la inercia, decimos a mayor masa, mayor inercia. Menor masa, menor inercia. Uno se da cuenta, ¿no? Si la masa es muy grande, está en reposo, si queremos cambiar su estado de reposo, la resistencia que va a ofrecer es bastante grande, ¿no? No vamos a poder mover. Una persona no puede mover, por ejemplo, un camión, ¿no? Van a tener que ser muchas personas para mover el camión. Entonces, la masa muy relacionado con la inercia. Y no se olviden que es la resistencia a cambiar el estado de reposo o de movimiento. Ahora, cuando actúan fuerzas sobre los cuerpos, ya sea para cambiar su estado de reposo o su estado de movimiento, vamos a tener dos opciones con esas fuerzas. ¿A qué me refiero con las opciones, no? Cuando sumamos las fuerzas, ¿no? Podemos sumar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que esté en reposo, también podemos sumar las fuerzas sobre un cuerpo que esté en movimiento. Entonces, cuando nosotros sumamos esas fuerzas que van a actuar sobre esos cuerpos, se nos presentan dos casos, ¿no? Como estoy hablando de varias fuerzas, también he hablado de suma de fuerzas, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Que si nosotros sumamos esas fuerzas, la sumatoria nos va a dar igual al vector cero. En otras palabras, esos vectores fuerza se van a anular, ¿no? Se nos puede presentar eso, ¿no? Cuando se aplican fuerzas sobre un cuerpo, ya sea que esté en reposo o en movimiento, ¿no? Y el otro caso es que esa sumatoria de fuerzas sea diferente del vector cero.
quiere decir que las fuerzas que actúan sobre el cuerpo no se van a anular. Entonces no hay más opciones, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a vector cero o diferente de cero, ¿no? No hay otro término más, ¿no? Nos pueden ocurrir esos dos casos cuando se aplican fuerzas sobre un cuerpo. Entonces ahora vayamos al primer caso, ¿no? Cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿no? Acá se les está mostrando, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual al vector cero. Ojo, estoy recalcando vector cero, no estoy diciendo escalar cero, ¿no? Vector cero. Entonces, esta sumatoria de fuerzas igual al vector cero está relacionado con lo que se llama el principio de inercia. ¿Qué nos dice ese principio? Ustedes tienen que aprender no como está aquí, ¿no? Así, sino ustedes en sus propias palabras, ¿no? En este caso, ¿qué nos dice el principio de inercia? Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, dice, o actúan varias que se anulan entre sí, entonces el cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante, no nula, dice, ¿no? Entonces, si sobre un cuerpo actúan fuerzas y esas fuerzas se las suma y nos dé el vector cero, eso implica que el cuerpo puede estar en reposo o puede estar moviéndose con velocidad constante. Ojo, cuando se dice si sobre un cuerpo actúan fuerzas o no actúan fuerzas, también se está queriendo decir si un cuerpo interacciona con otros cuerpos o no interacciona con otros cuerpos, entonces podemos volver a leer esto, ¿no? Pero no se olviden que las fuerzas son el resultado de las interacciones, ¿no? Bien, entonces en este primer caso, ¿no? Acá nos dan un ejemplo, ya nos adelantamos algo, ustedes ya han visto en el pre también, ¿no? Tenemos un cuerpo, ¿qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo de masa m? Actúa su peso y una normal, ¿no? Esas dos fuerzas se anulan y este cuerpo va a estar en reposo, ¿no? Con respecto a un sistema de referencia que podría estar ubicado acá, sobre esta mesa, ¿no? Y luego acá tenemos el ejemplo de una gota de agua, ¿no? Cuando una gota de agua cae, esta gota de agua cae por su peso, ¿no? Tiene una masa, entonces tiene un peso. Pero como está en el aire, esta gota va a sentir fricción con el aire. Entonces vamos a tener una fuerza de fricción con el aire. Pero además esta gota, al estar interactuando con el aire, está sujeto a la fuerza que se llama empuje. De acuerdo al principio de Arquímedes, el empuje no es más que la fuerza que ejerce un fluido sobre otro cuerpo, es una fuerza que se ejerce de abajo hacia arriba. Entonces, esta gotita que está dentro del aire, aparte de sentir la fuerza de fricción, siente esa fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje ustedes la pueden verificar cuando entran a una piscina por primera vez, ¿no? El agua trata de levantarlo a uno. Entonces, en ese caso, es un cuerpo humano entrando en un líquido, ¿no? El líquido le ejerce un empuje. En este otro caso, es un líquido en un gas, ¿no? Que es el aire. El aire le ejerce un empuje a la gota de agua. Entonces, sobre la gota de agua están actuando esas tres fuerzas, ¿no? Su peso, el empuje y la fuerza de fricción. Y alguien se ha pasado el trabajito de medir la velocidad de las gotitas de agua, en módulo, ¿no? Ha hallado el módulo. Y esa persona que ha investigado esto ha llegado a la conclusión de que esa gotita baja con una rapidez que es constante. No es variable, ¿no? Es constante. Entonces, ese es otro ejemplo del principio de inercia, cuando sobre un cuerpo actúan fuerzas y éstas se anulan entre sí y el cuerpo se mueve a velocidad constante. Acá también necesito aclarar otra cosa, ¿ya? Dice, si sobre un cuerpo no actúan fuerzas, en otras palabras quiere decir, si un cuerpo no interactúa con otros. Entonces, si no interactúa con ningún cuerpo, entonces va a estar en reposo, se mueve a velocidad constante. Pero ya les dije, en la realidad, ningún cuerpo está solo, está aislado, siempre está interactuando con otros cuerpos. Entonces, esta primera parte donde dice no actúan fuerzas o no interactúa con otros cuerpos, solamente es teórico, ¿ya? Es teoría nomás, ¿no?
En la realidad todos los cuerpos están interactuando, ya sea que se encuentren a distancias pequeñas o a distancias grandes. Siempre hay interacción entre todos los cuerpos en el universo. Bien, sigamos. Ahora, cuando hablamos del principio de inercia, también tenemos que hablar de las tendencias. Entonces, uno también tiene que entender esta palabrita de tendencia, ¿no? Significa más o menos algo de dirigirse a algo, ¿no? O repetir algo significa también, ¿no? Les aclaro con el siguiente ejemplo esto de tendencia, ¿no? Hay muchas personas, cuando había clases presenciales, por decir, ¿no? Hay muchas personas que siempre llegan tarde, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una tendencia, ¿no? Hay personas que siempre tienden a llegar tarde. Hay otras personas, por ejemplo, que por su trabajo, clase que sea, siempre tienden a almorzar tarde, ¿no? En realidad no almuerzan, cenan, ¿no? En la noche. Eso es una tendencia, se están dirigiendo hacia algo, es como una costumbre, por decir, ¿no? Entonces, espero que quede claro esto de tendencia. Ustedes pueden entrar al diccionario, aquí al internet, buscar significado de tendencia, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo lo expresamos esto de las tendencias? Y esto es cierto, por si acaso, no es teoría nomás, ¿no? La primera tendencia nos dice esto, ¿no? Si un cuerpo está en reposo, entonces tiende a seguir en reposo. Entonces, los cuerpos que están en reposo quieren seguir en reposo. Ejemplo, la laptop que estoy utilizando en este instante está en reposo y quiere seguir en reposo, está ahí. A no ser que yo con mi mano ejerce una fuerza y la alce y la mueva, ¿no? Pero si no hay una fuerza, este cuerpo que está en reposo quiere seguir en reposo. Acá nos muestran el ejemplo de las pirámides de Egipto, ¿no? Son grandes construcciones, ¿no? Pesadas, mucha masa, ¿no? Esas pirámides están en reposo, quieren seguir en reposo, ¿no? Para moverlas hay que aplicarlas una fuerza, pero su tendencia es a estar siempre en reposo. Y en la vida real ocurre eso, ¿no? Aquí en mi mesa tengo yo libros, tengo flash, tengo marcadores, libros, están en reposo, quieren seguir en reposo, ¿no? Ustedes también en su casa deben tener objetos, que están en reposo, quieren seguir en reposo. Es real eso, ¿no? Entonces se cumple esto, ¿no? Esta tendencia. Pero no solamente eso, ¿no? Aquí aparece una segunda tendencia, ¿no? Si un cuerpo está en movimiento, entonces tiende a seguir en movimiento, ¿no? Entonces, cuando un cuerpo se está moviendo, quiere seguir en movimiento, ¿no? Ejemplo, cuando nosotros estamos subiendo, por ejemplo, en un globo puede ser, ¿no? O en un ascensor, ¿no? Soltamos un cuerpo de nuestra mano, por ejemplo, ¿no? Entonces, alguien que está mirando de afuera va a ver que ese cuerpo que hemos soltado no se queda quieto, sino va a seguir subiendo algo más, ¿no? Entonces, como estaba en movimiento, quiere seguir en movimiento. Pero producto de la fuerza de atracción gravitatoria va a subir algo más y luego va a caer, ¿no? Va a bajar. O cuando uno está marchando en una bicicleta, como se ve en la figura, ¿no? Alguien o la persona que está manejando frena y bruscamente, ¿qué sucede? Como la bicicleta está en contacto con el piso, las ruedas, cuando oprime el freno, la bicicleta tiende a quedarse, ¿no? Pero la persona, como estaba en movimiento, quiere seguir en movimiento, no se ha sujetado bien de los agarradores que tiene, va a salir volando hacia adelante, ¿no? Entonces, cuerpos que están en movimiento quieren seguir en movimiento. En realidad, ¿qué tipo de movimiento? ¿A qué tipo de movimiento se está refiriendo? A una velocidad constante, ¿eh? Alguien se está moviendo a velocidad constante, esa persona o ese cuerpo quiere mantener esa velocidad así como está, constante, ¿no? Pero como tiene que llegar a un destino o tiene que partir a veces, la velocidad no es constante, ¿no? En un principio se acelera, en un final se desacelera, ¿no? Eso se siente cuando uno viaja en un automóvil, ¿no? Cuando el conductor acelera, parece que nuestro cuerpo se pega al espaldar, ¿no? Y cuando el conductor frena, parece que nuestro cuerpo se va hacia adelante, ¿no? Esos son los efectos de esta tendencia
a que los cuerpos tienden a mantener su vector velocidad constante, ¿no? Producto de frenadas, de que uno pisa un freno, etcétera, es que sufre esos fenómenos, ¿no? De que se va adelante, se va atrás. En las curvas incluso, ¿no? Uno siente que su codo se está pegando a la pared del transporte en el cual viajamos, ¿no? Es parte de las tendencias que existen en los cuerpos, ¿no? Entonces hay dos tipos de tendencia, ¿no? Los que están en reposo quieren seguir en reposo. Los que están en movimiento a velocidad constante quieren mantener esa velocidad constante. Entonces está relacionado esto con el principio de inercia, ¿no? Ahora veamos el principio de acción y reacción. Ustedes todo esto ya han visto, lo conocen por el pre, ¿no? Acá estoy aclarando algunas cosas, ¿no? Estoy aumentando incluso algo que ustedes no han debido ver, ¿no? Entonces acá tenemos ahora el principio de acción y reacción, ¿no? Entonces leemos otra vez acción y reacción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Se pueden tener dos cuerpos, cualesquiera, ¿no? Ese cuerpo, yo puedo ser uno de esos cuerpos y el libro que tengo aquí delante mío puede ser otro cuerpo, ¿no? Entonces yo interactúo con él, le aplico una fuerza. Entonces, ¿qué está sucediendo? Un cuerpo 1 ejerce una fuerza sobre un cuerpo 2. Entonces, a esta fuerza que ejerce este cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 se le llama acción, ¿no? Entonces, alguien está ejecutando esa acción de ejercer una fuerza sobre otro cuerpo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Este otro cuerpo, cuando le han aplicado una fuerza, reacciona y también le aplica una fuerza al otro cuerpo. Entonces, aquí en la figura se ven las fuerzas, ¿no? Esta es fuerza en 2 debido a 1 y esta es la fuerza en 1 debido a 2, ¿no? ¿Y qué característica tiene esto? Ojo, no hay que confundir con lo que dije hace rato, ¿no? La fuerza de atracción gravitatoria. Ahí también se cumplía esto, ¿no? Estas dos fuerzas tienen sentidos contrarios, pero tienen el mismo módulo. Entonces, fíjense, en la realidad, siempre que dos cuerpos interactúan, aparecen dos fuerzas, ¿no? Una fuerza se llama de acción y la otra se llama fuerza de reacción. El cuerpo 2 reacciona y le aplica una fuerza al cuerpo 1. Y siempre se cumple que tienen sentido contrario y en módulo son iguales. ¿Cómo anotamos que sus módulos son iguales? Fíjense de esta forma. ¿Cómo anotamos que tienen sentidos contrarios? De esta forma, ¿no? Este signo menos me indica que este vector tiene sentido contrario a este otro vector. Entonces, estas fuerzas de reacción, acción y reacción, son el resultado también de la interacción entre dos cuerpos. Entonces, lo que decía al principio, ¿no? El resultado de la interacción son las fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? De acción y reacción. Entonces, en algún examen les van a preguntar, ¿no? En la naturaleza o en el universo, en la realidad, ¿las fuerzas cómo se presentan? ¿Solas o en pares? Algunos dicen cuplas incluso, ¿no? Se presentan en pares siempre las fuerzas. Si yo ejerzo una fuerza sobre otro cuerpo, el otro cuerpo va a reaccionar, siempre aparecen dos fuerzas, ¿no? Una es de acción y la otra es de reacción. Ahora, acá la cosa es que a veces se mueve el cuerpo 1, a veces se mueve el cuerpo 2, ¿no? O aclararé más, ¿no? A veces el cuerpo 1 se mueve y el cuerpo 2 no se mueve. O a la inversa, a veces el cuerpo 2 se mueve y no el cuerpo 1. Pero también a veces ocurre que los dos cuerpos se mueven, ¿no? ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de las masas, ¿no? Aclaremos esto, ¿no? Acá voy a aclarar con ejemplos esto. Ejemplo. Yo tengo en este instante acá una calculadora encima de mi mesa, ¿no? La calculadora tiene su masa y yo tengo mi masa. Yo peso más o menos 80 kilos, la calculadora pesa unos 100 gramos. Entonces yo ejerzo una fuerza sobre la calculadora y la calculadora se mueve. Entonces alguien puede preguntar, pero ¿y dónde está la fuerza de reacción? No se nota que la calculadora esté reaccionando y me esté aplicando una fuerza a mi persona, ¿no?
¿A qué se debe eso? A la diferencia de masas. Mi masa es muy grande en relación a la masa de la calculadora. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver? Se va a ver el movimiento de la masa 2, ¿no? Y no se va a ver el movimiento de la masa 1, porque esta masa 1 es mucho mayor que la masa 2. Entonces, fíjense, en este caso solamente se nota el efecto de la acción, ¿no? El otro cuerpo es el que se mueve. Ahora, ustedes pueden probar lo siguiente. A ver, párense, vayan a una pared, a una columna, ustedes empujen la columna con sus brazos, con los dos, empujen con fuerza. ¿Qué va a ocurrir? Ustedes son los que se van a ir para atrás, ¿no? Y la pared va a permanecer ahí quieta. Pues, pero otra vez tienen que ver las masas. Ahora la masa 2 es grande, la masa de la pared más el edificio puede ser, ¿no? Y la masa 1 es una persona que tiene una masa pequeña en relación a la masa de la pared o de la casa, ¿no? Entonces, en ese caso se nota la reacción, ¿no? La persona es la que se mueve. Y esto es lo que utilizan los patinadores en hielo, ¿no? Para impulsarse, ¿qué hacen? Hay una especie de agarradores de fierro al ingresar. Ellos empujan ese fierro y empiezan a moverse, ¿no? Entonces, ahí se nota la reacción, ¿no? Entonces, todo pero depende de la masa. Ahora, la pregunta sería, ¿cuándo los dos cuerpos se moverían? Cuando sus masas van a ser iguales o van a ser parecidas, ¿no? Y eso se puede probar en una pista de patinaje también, ¿no? Supongamos que dos personas caminando llegan al centro de la pista de patinaje, que es de hielo. Cuando es de hielo significa que la fricción es casi cero, ¿no? Las dos personas se pueden tocar las palmas de las manos, ¿no? Entonces, la persona 1 ejerce un pequeño empujón con las manos a las manos del otro, de la otra persona que está en la pista, ¿no? ¿Qué va a suceder? Alguien que está fuera de la pista va a ver que las dos personas se mueven en sentidos contrarios, ¿no? Entonces se cumple también esto en la realidad, ¿no? A veces se nota la acción, a veces se nota la reacción, a veces se notan ambas, ¿no? Pero en la realidad existe esto, ¿no? El principio de acción y reacción. Para nosotros posteriormente, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué nos va a interesar? ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Las fuerzas de reacción, ¿no? O la normal le vamos a llamar posteriormente, ¿no? Nos interesa las reacciones, no nos va a interesar la acción que vamos a ejercer, ¿no? O la acción que va a ejercer algún cuerpo. Bien, sigamos. Pero ahora, acá se nos va a presentar casos también, ¿no? Si un cuerpo está en contacto con una superficie, dice, entonces se tiene una reacción anormal. Ejemplo, acá tenemos una masa, tiene su peso, ¿verdad? Entonces, debido a su peso, al colocarse sobre una mesa, debido a su peso, está ejerciendo una acción sobre la mesa. Entonces, la mesa, como tiene su masa, va a reaccionar y le va a aplicar una fuerza a la masa, fíjense, ¿no? ¿Cómo van a ser esas fuerzas? Este peso es la fuerza de acción, ¿no? Y esta normal es la fuerza de reacción. Entonces, debido a su peso, esta masa ejerce una acción, la mesa reacciona y tenemos una fuerza de reacción, que en este caso le estamos llamando normal. Pero lo que nos decía acá, ¿no? Si un cuerpo está en contacto con una superficie, en este caso, este bloque está en contacto con una mesa, entonces en ese caso va a existir solamente una normal, ¿no? Una normal simplemente. Pero ahora en este otro caso, ¿no? Acá tengo un bloque también, pero ahora este bloque está en contacto con esta superficie y también está en contacto con esta otra. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si un cuerpo está en contacto con 2 o 3 superficies, o más podrían ser, entonces sobre el cuerpo van a haber 2, 3 o más reacciones, ¿no? Porque este cuerpo de alguna manera está ejerciendo una fuerza sobre esta superficie que tiene su masa. Esta superficie reacciona y le aplica una fuerza, fíjense, ¿no? Pero a la vez esta masa también está ejerciendo una fuerza sobre esta superficie, ¿no? Esta superficie reacciona y también le aplica una fuerza a esta masa, ¿no? Pero ¿de dónde aparece esta fuerza que ejerce esta masa, no? Es su peso, ¿no?
ese subpeso que está hacia abajo se puede descomponer en dos, una en este sentido, otra en este sentido. Entonces, debido a una componente de su peso, ejerce una fuerza en esta parte de este cuerpo y este cuerpo reacciona, tenemos la normal 1. Entonces, esa componente del peso va a tener sentido contrario a esta normal 1. Luego, la otra componente del peso va a estar en este sentido, ¿no? Aplicándose sobre esta superficie reacciona y tenemos esta normal 2. Conclusión entonces, ¿no? Si un cuerpo está en contacto con una superficie, hay una sola normal o reacción. Si está en contacto con dos superficies, hay dos normales o dos reacciones. Si está en contacto con tres superficies, hay tres reacciones y tres normales. Podría estar un cuerpo en contacto con 4, con 5, pero ya no se da con 5, hasta con 4 podría ser, ¿no? Pero con 5, 6, 7 ya es difícil, ¿no? No solamente es teoría, ¿no? No hay que exagerar. Nosotros en general vamos a llegar a 2 o tal vez 3, ¿no? 3 contactos. Pero no se olviden, ¿no? ¿Cómo son esas normales, ¿no? Luego vamos a volver a clasificar las fuerzas. Acá simplemente les estoy mencionando que si un cuerpo está en contacto con una superficie, hay una normal. Si está en contacto con 2, hay 2 normales. Si está en contacto con 3, hay 3 normales, ¿no? Luego vamos a volver a esto cuando hablemos de clases de fuerzas con las cuales vamos a trabajar. Acá nos están mostrando las fuerzas de acción y de acción, ¿no? Una persona está empujando contra una pared, puede ser esto, la pared reacciona, ¿no? Entonces, fíjense qué sentido tiene la fuerza de reacción, qué sentido tiene la fuerza de acción. Y estas fuerzas de acción y reacción son muy importantes, ¿no? Porque gracias a ella es que uno puede moverse, puede caminar, ¿no? En un examen les van a preguntar, ¿no? Debido a qué caminamos, o como opción múltiple les van a colocar, ¿no? Uno camina porque tenemos las fuerzas de acción y reacción, o las fuerzas les van a dar diferentes significados y ustedes van a tener que escoger, ¿no? Aquí veamos, por ejemplo, un nadador, ¿no? Que está en agua, ¿no? Cuando uno da una brazada, es como si jalara el agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo? El nadador con su mano está ejerciendo una fuerza sobre el agua en este sentido. Fíjense, dice fuerza ejercida sobre el agua por la mano del nadador. Entonces, el agua, como está sintiendo que alguien le ejerce una fuerza, va a reaccionar, ¿no? Y también le va a ejercer una fuerza a ese cuerpo, que en este caso es el nadador. Y aquí vamos a tener la fuerza de reacción del agua sobre el nadador, ¿no? Entonces, gracias a esa fuerza de reacción es que el nadador puede avanzar. La masa del agua que se tiene en una piscina es muy grande en relación a la masa de la persona, ¿no? Por eso es que esa persona puede avanzar. Entonces, hay que saber dar las brazadas también, ¿no? Hay que saber bracear para poder avanzar más rápido, ¿no? Y en natación también depende de los músculos, de la preparación de la persona, ¿no? Pero acá también es un ejemplo del principio de acción y reacción, ¿no? Gracias a eso es que el nadador avance. O cuando disparamos, ¿no? Ejemplo acá, ¿no? En este caso es un cohete, ¿no? ¿Cómo se impulsa el cohete? Acá tiene unos gases, ¿no? Se queman los gases, esos gases quemados salen por acá y el cohete se mueve en sentido contrario. ¿Quién está ejerciendo la acción? Los gases de salida, ¿no? ¿Quién está reaccionando? El cohete y está avanzando en sentido contrario, ¿no? Fíjense, acción y reacción. O cuando se dispara un revólver, ¿no? Cuando dispara un proyectil. Entonces, la acción, el proyectil sale disparado, pero el revólver también se va hacia atrás, ¿no? Entonces, hay una acción y también hay una reacción, ¿no? Entonces, en la realidad siempre tenemos las fuerzas de acción y reacción, ¿no? Ejemplo, cuando una persona está corriendo, ¿no? Fíjense, pero cuando parte, ustedes han visto, ¿no? Carreras, acá tienen una especie de tranquita cuña, ¿no? Es donde se van a impulsar. ¿Qué sucede? La persona cuando parte se impulsa acá, ¿no? Ejerce una fuerza. Fíjense, es la fuerza de acción. El piso o esta cuñita reacciona y sobre la persona le ejerce esta fuerza de reacción que está con color medio naranja, ¿no? Esta fuerza de reacción se descompone en dos, ¿no? En el peso y en esta otra.
Entonces, esta componente de la fuerza, esta fuerza descomponemos en dos, ¿no? Una componente que va a ser horizontal y otra componente vertical. La componente vertical con el peso se van a anular y esta componente horizontal es la que le hace avanzar a la persona, ¿no? Fíjense, viene de las de acción a esta acción, ¿no? Esta fuerza desde acción, parte se anula con el peso y otra parte es la que hace avanzar a la persona, ¿no? Y después, cuando ya está corriendo, ¿qué sucede? Gracias al rozamiento es que sigue corriendo la persona, ¿no? Entonces acá se está hablando del impulso de la partida simplemente, ¿no? Ya después, por el contacto entre los zapatos, en este caso deportivos, y el piso, es que la persona puede avanzar. Entonces eso se muestra acá, ¿no? Cuando una persona camina, ¿no? La planta de sus zapatos están en contacto con esta superficie. Entonces, con la planta de sus zapatos, la persona ejerce una acción sobre el piso, ¿no? El piso reacciona y le ejerce también una reacción, una fuerza. Entonces, gracias a esa fuerza es que esta persona puede moverse y puede caminar, ¿no? Entonces, gracias al principio de acción y reacción es que nosotros podemos caminar o podemos nadar, ¿no? Podemos hacer varias cosas, ¿no? Bien, hasta acá he hablado del caso en que si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas y estas se anulan, es decir, que la sumatoria de fuerzas es cero. Entonces, ¿qué ocurre? Se cumple el principio de inercia, ¿no? El cuerpo está en reposo, se mueve a velocidad constante. Ahora, el otro caso era cuando la sumatoria de fuerzas ya no es el vector cero, sino es diferente del vector cero. Entonces, en ese caso, ¿qué va a suceder? Esa sumatoria de fuerzas va a ser directamente proporcional a la aceleración. En otras palabras, ¿qué quiere decir? En el principio de inercia que dijimos, si las fuerzas se anulan, el cuerpo está en reposo o se mueve a velocidad constante. El otro caso, ¿cuál sería? Que el cuerpo se acelere, ¿no? Entonces, ¿cuándo el cuerpo se va a acelerar? Cuando la sumatoria de fuerzas sea diferente de cero. Esa fuerza resultante de la sumatoria de fuerzas va a ser directamente proporcional a la aceleración. Es decir, depende de la aceleración, ¿no? Bueno, pero esto lo vamos a dejar para la siguiente clase del día jueves, ¿ya? Acá tenemos que hablar mucho más. Entonces, por hoy quedaremos acá. Y el día jueves, una media hora, tal vez, o 20 minutos, voy a dedicar a los reclamos que tengo acá de las personas que he anotado. Les voy a indicar si he corregido su nota o les voy a explicar por qué tienen esa nota. Y de los que no he revisado, seguramente van a tener una nota. Bien, eso sería todo por hoy. Acá les voy a mandar estas transparencias. Ustedes pueden leer, también pueden estar estudiando lo que viene después, ¿no? Porque aquí estoy en la página 31 hasta la 53. Entonces, esto acá les puedo mandar por el Team, también por el chat les mando. Por el chat es más fácil, ¿no? Ustedes pueden ver en su celular, pueden ver en su laptop, ¿no? Bien, eso sería todo por hoy. Pueden desconectarse, por favor. Sí, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.